una decisión con fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible, es imposible. Hace unos años, muchísimos años atrás, hablaba con una persona y sobre creer en Dios me dice, mirá, yo creo, total, si existe Dios bien y si no existe no perdí nada. Bueno, no era mucha fe, eso no era fe. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, bueno, yo creo en las promesas de Dios, creo en su santidad, creo en esto, y bueno, y si no, veremos de alguna manera, el día que yo esté delante de su presencia, por ahí dialogando, llegaremos a algún acuerdo. La sangre de Cristo me limpia, ahí hay un ticket que aparece, ¿no? Que dice, pecado pagado, esto pagado, todo está pagado, ¿no es cierto? Y bueno, como todo está pagado por Cristo, yo voy con ese ticket al cielo y lo presento y me dicen, bueno, pasá, buen siervo fiel. Y bueno, cuando uno indaga la Biblia, ve que la salvación es mucho más amplia, ¿no? Y que ve que el proceso de salvación inicia con aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador, pero después hay un desarrollo, como si fuera la santidad posicional en Cristo cuando la aceptamos, pero también está la santidad que uno va creciendo en santificación, en apartarse del pecado, en demuestra de esa salvación, ¿no es cierto? Nosotros no lo hacemos para ganar la salvación, no es que hacemos acciones para ganar la salvación, sino que hacemos acciones demostrando que tenemos a ese Dios y a esa salvación. Y estamos con el libro de Proverbios y hoy llegamos al capítulo 5 de Proverbios. Así que pueden ir a sus Biblias en capítulo 5 de Proverbios. Y por ahora vamos capítulo por capítulo, pero después por ahí vamos a saltear. Ahora porque los primeros capítulos son bastante temáticos, manejan un tema por capítulo, pero después los proverbios empiezan a saltar con varios temas, entonces no vamos a ir de esa manera tanto capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. El 5 y el 7 de Proverbios van a tener que ver con la santidad de la vida sexual en las personas. La importancia que Dios le da a la vida sexual de las personas. El sexo fue creado por Dios, establecido por Dios, pero bajo las condiciones de Dios. Y el otro día estábamos en sala de profesores y entra una persona y dice, hay un chico acá que es de una religión, dice que no puede tener sexo hasta que no se case. Dije yo, está la mía. Digo, ¿y ustedes qué les parece? No, pero me parece que es injusto, que yo no tiene que tener libertad. Y empezaron a hablar, todo hablando, y bueno, yo le digo, mirá, yo creo que la santidad y la castidad es buena para las personas. Dios lo establece así. Y de hecho yo me casé con mi primer novia, bueno, hablamos así. Y otro decía, no. Y empezó a ver su vida sexual. Y llegó un momento que asombró hasta los presentes. Entonces digo, la verdad que entre todo eso y la castidad, me quedo con la castidad. El mundo piensa eso. Pero el mundo generalmente está diciendo de que todo lo que es libertinaje, lo que es expresión, lo que es participación, es lo mejor. Pero después cuando pagan todas las consecuencias de todo eso, dicen, no, la verdad que no sé si es tan así. Santa Rosa es una de las ciudades que más SIDA tiene en Argentina. Y muy pocos lo saben, porque como los datos son cerrados y no se pueden poner en público, pero el diario La Arena en una nota había publicado que Santa Rosa es una de las ciudades que más SIDA tiene en relación a la cantidad de población y de enfermedades venéreas. Entonces yo hablo mucho con los chicos. Chicos, ustedes le dicen, bueno, anden, salgan, vivan su vida, disfruten, pero sepan todas las consecuencias. Y Proverbios, tanto capítulo 5 como capítulo 7, va a hablar acerca de la santidad que conviene al joven o a la joven y también el cuidado dentro del matrimonio. Porque hoy en día el hecho de estar casado no significa que uno está libre de tentaciones o libre de caer en algún pecado sexual, ¿cierto? Es un error eso pensar que uno, bueno, porque estoy casado entonces estoy cubierto. No. La tentación es igual, las pasiones juveniles son iguales, los deseos son iguales. Entonces, si uno no está aferrado en los caminos del Señor, si no tiene las cosas claras, puede pasar con lo que pasó con el joven de capítulo 7 de Proverbios, que no lo vamos a ver en esta noche, pero sí que desoyó totalmente las advertencias del capítulo 5 de Proverbios. A mí lo que más me extraña es que Proverbios lo escribe Salomón. Y él,
consejo doy, pero para mí no estoy, ¿no es cierto? O sea, él dio todos los consejos que iba a pasar y él después, las mujeres torcieron su corazón y como vimos en el Proverbio capítulo 1, Dios se enoja con Salomón diciendo, mirá que terminaste, ¿no? Con todo lo que yo tenía para vos. Y un poco la vida en santidad sexual de las personas tiene que ver también con el progreso espiritual luego de sus vidas. Va a ser algo así. Nunca una persona que no cuida la santidad sexual logra un crecimiento espiritual. Hay un estancamiento, hay un freno. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, ese tipo de pecado se pagaba con la muerte. O sea, no había mucho arreglo. Digamos, no era, bueno, mira, te lo explico, ¿no? Que la sociedad, lo que pasa es que en Esparta, en Atenas, Dios establece en cada uno de ciertos mandamientos que directamente era la muerte. Con la vida cristiana no cambia la gravedad del pecado. Y eso debemos entenderlo, que el sacrificio de Cristo no fue simplemente algo voluntario y gratis, fue un gran precio, la sangre preciosa decimos, ¿no? Más preciosa que el oro, fue un gran precio que tuvo que pagar Jesús. Y dentro del tema sexual, el Señor Jesús, podemos tener el ejemplo de la mujer adúltera, va a decir, mirá, yo ahora no te condeno, porque Él no vino para condenar al mundo, sino que vino para salvarlo. Pero le va a dar un gran consejo. Y le va a decir, pero ¿sabes qué? ¿Qué? No peques más. No peques más, porque el pecado, las consecuencias... Ahora no estoy en condenación, ¿no es cierto? Vendrá el tiempo donde la obra de cada uno se hará manifiesta, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, como cristianos no debemos, digamos, tener en minoridad el hecho de que estamos en la gracia, que estamos en la época donde no se castiga con la muerte ciertos pecados, pero sí tenemos que entender que la esencia de Dios siempre fue la santidad, la castidad, el cuidado, la pureza, ¿no es cierto? Porque va relacionado con la vida espiritual. Va relacionado siempre con la vida espiritual. Y yo siempre le digo a los jóvenes, hay dos decisiones que van a marcar tu vida para siempre. Si recibís a Cristo y con la persona que tengas al lado. Y te marcan de por vida, para bien o para mal. Que vos podrás arreglar, que el Señor en su gracia restaura y que Dios es maravilloso y perdona y un montón de cosas, sí, pero evidentemente hay un antes y un después en muchas acciones de nuestra vida. Y después uno puede quedar como un ex, como algo que fue, pero Proverbio va a decir más adelante, ¿no? Que multiplique todos los dones. La cosa es como que la mancha siempre va a quedar. No la mancha para perder la salvación, pero las consecuencias, las graves consecuencias que trae las relaciones sexuales cuando no son dentro del matrimonio lícitas como el Señor quiere. Y con eso no se puede jugar. No se puede jugar. El mundo, como te digo yo, te va a decir que hagas de todo, que disfrutes, que es la plenitud, que es el verdadero amor, te va a decir, ¿no? Triunfó el amor, escuché yo también. Lo he escuchado en cristiano. Triunfó el amor con sexo fuera de la pareja, ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, tengo dos opciones, le creo a Dios o me dedico en el nombre del amor a dejar las cosas que Dios quiere. Pero bueno, cuando voy a la Biblia, en el nombre del amor, lo único que se hizo fue el sacrificio de Cristo. El amor de Dios tiene que ver con la santidad, tiene que ver con vencer al pecado, nada que ver el triunfo del amor en una fornicación, en un adulterio, ¿no es cierto? En un abuso, ¿no es cierto? Que son cosas que dentro de los cristianos también aparecen, no estamos lejos de todas esas cosas. Y debemos ser sabios y entendidos. En Proverbios capítulo 5, entonces vamos a ver hoy el consejo que va a dar un padre a un hijo, a un joven, pero también va a terminar dando consejos para el matrimonio, va a dar consejos para el matrimonio. Así que brevemente hoy vamos a empezar, el domingo seguiremos con este tema y otro más, pero para poder considerar nuestra vida, si estás soltero, si estás casado, lo que Dios quiere para nosotros. Oremos y luego oramos y después vemos aquí en la Biblia. Padre bendito, te damos gracias una vez más por ir a tu palabra.
rogarte que tú nos hables a través de ella, que podamos entender, que podamos conocer lo que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Proverbios capítulo 5, y arranca el versículo, vamos a leer del 1 al 8. Alguien que lo pueda leer bien fuerte porque si no, no sale en el audio acá, yo vi que no sale el audio en la grabación, así que si usted quiere salir por YouTube, ahora no va a decir nadie, ¿viste? ¿Vieron los videos de YouTube, hermanos? Salimos ahí con Horacio, estamos. Cuando yo doy a leer, digo, mira, no se escucha. Entonces, hable fuerte, así se escucha. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, y no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Muy bien, hasta ahí nomás. Gracias. Capítulo 5, versículos del 1 al 8. Comienza diciendo, hijo mío, está atento. Recuerden que la palabra que decía atento en Proverbios era la palabra militar cuando se dice atención. Entonces, no sé cuántos hicieron la colimba acá, pero bueno, varios que están en el servicio, cuando dicen atención, ¿qué tenés que hacer? Es una posición, ¿cierto? Atención, pum, y ponete a escuchar a ver lo que te van a decir. Cuerpo a tierra, salto rana, ir adelante, para atrás, y viene la orden de la acción. Entonces esa palabra tiene connotación militar. Cuando te dice atención, dice, hijo mío, está atento, presta atención, porque viene una acción que vos tenés que hacer. Viene una decisión que vos tenés que tomar. Viene un peligro que vos tenés que tener cuidado. Y eso en el ámbito militar es esencial, porque frente a una batalla que uno pide atención para hacer una acción, a mí me gusta seguir mucho las guerras, como por ejemplo Ucrania, Rusia, y no es cierto, y ver ahora toda la tecnología que hay, terrible, ¿no? Porque te muestran así un satélite y ves ahí un tanquecito, los hombrecitos, y pum, pobre, desaparece todo, y a veces tienen que hacer una estrategia para que el misil que llegó no siga, porque te siguen tirando misiles en el mismo lugar, ¿viste? Pues no es que te tiran un misil y dicen ya está, no, los tipos siguen tirando hasta que destruyen todo. Entonces ahí el que tiene la cuadrilla de soldados, eso, tiene que dar las indicaciones para que se dispersen todos en distintos lados. Entonces ya no les conviene a ellos tirar un misil por cada persona. Dice, no, me sale caro, es una cuestión de economía. Pero si ellos, él dice atención y se acercan a ver qué pasa, qué me decís, no, va para allá, no, pero ¿qué te parece si nos escondemos? Uno ve por ahí ciertos grupos que se quieren esconder atrás de un árbol, ¿no? Y ahí mandan otro misil. Yo digo, si uno les pudiera avisar, ¿no? Que lo que están haciendo realmente les jugó la vida, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con la práctica militar. Y en la vida cristiana también, cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos dice, atención, fíjense, tengan cuidado, es por las consecuencias, ¿no es cierto? Por las consecuencias. Entonces dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven el conocimiento, dice en esta versión, porque, y ahí le va a dar la razón, ahí va a decir, ¿por qué? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Y acá va a hablar de la seducción. No tengo mucho tiempo para ampliar todo el tema, pero habla de la línea seductora que produce la mujer ajena. ¿Ajena en qué sentido? Bueno, ajena a los caminos de Dios, ajena a la voluntad de Dios, y esto puede ser tanto para el soltero como puede ser tanto para el casado, por las dudas, ¿cierto? Es la que halaga, ¿no es cierto? La que piensa el incrédulo, que si tenemos tiempo lo vamos a ver en Corintios, el incrédulo va a decir, no, pero esta persona es casi creyente, porque habla de Dios y dice cosas bonitas, y yo le leo versículos y me los entiende, y además los entiende más que a veces personas cristianas, ¿no es cierto? Entonces, todo un halago, todo un engaño, ¿no es cierto?
Dice labios que destilan miel, dulzura, ¿no es cierto? Lisonjas, bien como hace el diablo, ¿no? Que el diablo hace así, hasta que después, cuando te agarra, te acusa y te dice, vos eras el que hacía todo esto. Y bueno, este tipo de mujer, hablemos de mujer o hablemos de hombre, no vamos a tocar la cuestión de género, porque puede ser que también a una dama se le acerque a alguien. Cuando decimos ajeno, ¿no es cierto? Alguien ajeno quiere decir alguien que no pertenece, ¿no es cierto? Alguien que no está dentro de lo que es considerado la familia. Podríamos decir considerado de la familia de Dios, podríamos ser considerado de la familia cristiana, y en ese momento estaba reservado a aquellos que no eran del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía mandamientos muy estrictos en cuanto a conseguir pareja. Tenemos varios personajes que desobedecían, como Sansón, Salomón y otros más que abiertamente, o Esaú, ¿no es cierto? Que también le dice, mi padre dijo esto, yo voy a hacer esto, ¿no? Y bueno, consecuencias de generaciones hasta hoy en día, chicos. Hasta hoy en día, los talibán, todos esos problemas que hay son de allá, de Jacob. Uno dice, ¿cómo puede ser miles de años y esas tribus todavía se pelean por malas decisiones de elegir la pareja, de elegir lo que Dios quiere? Y dice, sus labios, ¿no es cierto?, destilan miel, su paladar es suave como el aceite. O sea, lo primero que va a hacer es la realidad del encanto de esta mujer, pero luego va a advertir el costo de juntarse con ella. Entonces va a decir, los labios son dulces, pero su fin va a ser amargo. Esto lleva un proceso, porque no es que una persona cae en pecado de un día para el otro. No existe eso. No es que pasó una persona que yo no vi y me dijo, Fabián, vení, y yo caí. Es un proceso, es un tiempo que lleva a ceder. Es un tiempo que lleva no contemplar la santidad, no contemplar la comunión con Dios, no contemplar, buscar su voluntad. Entonces uno empieza a ceder al encanto. Podríamos decir como al canto de la sirena, ¿vieron que dicen a veces, ¿no es cierto? Empieza a ceder, digo, tanto hombre como mujer. Porque el objetivo de la persona ajena es conquistar. Yo no sé, Dante, cuando vos estabas de novio, o yo, y uno está en la época de conquista, ¿qué hace generalmente? Te bañas todos los días, por lo menos. Todos los días, ¿no es cierto? Bañado, afeitado, yo me acuerdo. Ordenado, se peinaba también. Bien, pero cuando uno está en la etapa de conquista, que realmente no se tendría que perder, ¿no? Porque uno siempre tenía que estar en conquista, pero bueno, después con los años uno, ¿viste?, ya relaja. Pero cuando uno está en conquista, y me ha pasado a mí de aconsejar a montones de jóvenes, que venían personas que eran ajenas, y yo decía, mirá, no, Dios no lo dice. No, pero es espectacular, es buenísimo, es un santo, pero es mejor que muchos hermanos de la iglesia en la conducta. Y quizás en ese momento tenía hasta razón, porque era ejemplar, porque era pulcro, porque atendía, porque hacía un montón de cosas. Bueno, porque estaba en la etapa de la conquista, ¿no es cierto? Ahora, cuando se termina la etapa de la conquista, sonamos, ¿no es cierto? No voy a preguntar cada cuánto nos bañamos ahora, no voy a preguntar un montón de cosas, pero evidentemente después la etapa de la conquista no es la misma, ya después la vida de cada día. Y una vez me preguntaba uno, dice, ¿y cuándo es el momento del matrimonio más difícil? Estábamos también hablando así, le digo, mira, el momento más difícil del matrimonio es el presente. Porque el pasado ya pasó y lo que viene no me interesa. El momento más difícil es ahora. Es ahora. Entonces yo tengo que trabajar, ¿cuándo mi matrimonio? Ahora. Ni el futuro, porque no sé cómo va a venir, y lo pasado ya pasó. No puedo estar lamentándome de decisiones pasadas o proyectándome de acá a unos años, porque no sé, el matrimonio es cada día. Todos los días, como una plantita, regarlo, podarlo, ponerme las pilas, y de acuerdo a lo que yo haga, si yo tengo en casa un elemento, supongamos una servilleta o un centro de mesa, y yo todos los días lo limpio, lo cuido, lo enjuago,
y lo tengo ahí, voy a tener un lindo centro de mesa. Yo el centro de mesa lo tiro en el piso, lo uso de felpudo, duerme la gata, todo eso, el día que yo lo agarro, digo, esto es un desastre. Bueno, es todo lo que vos venís haciendo. Y la vida matrimonial es eso. Hoy el tema no es el matrimonio, pero bien entrelazado. Porque justamente cuando hay problemas, en lo personal, el soltero cuando dice estoy solo y no tengo afecto, y en lo matrimonial también, cuando está juntado dice no tengo afecto, que puede pasar dentro del matrimonio. Entonces ahí aparece, ¿quién aparece? La ajena, la que endulza con palabras, ¿no es cierto? ¿Quién estará más interesado en proveer todas esas cosas? Según 2 Corintios. ¿Quién está más interesado en proveer esa mujer ajena en el conflicto personal? El diablo. Claro, ya sabe más por viejo. Sabe por viejo, el diablo sabe un montón. Conflicto matrimonial. Llegás justo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Ay, qué lindo. Y vos decís, che, tengo un problema en casa, no sé lo que pasa, o estoy solo, me falta mi media naranja, me falta alguien, y esta persona, este hombre, este chico, me habla tan dulcemente, como la miel, me endulza con sus palabras, me dice cosas bonitas, me levanta la autoestima, vieron que ahora se usa todo eso, y bueno, pero le va a decir clarito, mirá, los labios que destilan miel, su fin va a ser amargo como el ajenjo. Y creo que lo más amargo para comer debe ser, después de la lechuga amarga, la radicheta y todo esto es el ajenjo. Agudo como espada de 2 filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen, en mi versión dice, conducen directamente al infierno. O sea, hay una obra. Lo que nosotros no entendemos, que esa persona que aparece, que no es creyente, hay una obra diabólica, hay un propósito de Satanás con las huestes espirituales de maldad de agarrar a ese cristiano y reventarlo como si fuera el misil que mandan los rusos allí al ejército de cosas. Le mando un misil a ¿sabe cómo lo dejo? Explotado para toda la vida. Qué importante entonces es, joven, matrimonio cristiano, matrimonio como esté, como dice Corintios, como esté en el momento que aceptaste a Cristo, cuidar la santidad, cuidar todo eso que tiene que ver con la mujer. Dice, aleja de ella su camino porque son inestables, no los conocerás, no los vas a conocer. Vos pensás que que conocés a la persona y no la vas a conocer. Y me pasó a mí muchas veces la mayoría de los consejos que después al tiempo me dicen, pero yo no sabía. Bueno, pero Dios te lo dijo. Yo no pensé que iba a terminar en esto. Me acuerdo una persona de un hombre tremendamente alcohólico, pero tremendamente alcohólico, que tuvo un noviazgo ejemplar hasta que en la noche de boda la novia creyente se dio cuenta de que se copeteó un poco y entró en duda. Y fue un calvario esa mujer tener el marido alcohólico de por vida, cristiano, entre comillas, no sé, pero con un problema. Por eso digo que a veces, aún en esa similitud que hay de casi cristiano, no sé cómo decir, ni hablar de que es del mundo, directamente del mundo, pero a veces dentro del cristiano, esperar el consejo, esperar la sabiduría, esperar el tiempo de Dios, esperar la reacción, pasar el tiempo de conquista, esperar el tiempo prudencial en que uno pueda ver todo, no conocer lo parcial, no conocer solamente lo de afuera, sino llegar en oración y poder conocer, porque es una decisión que va a marcar mi vida para siempre. Aunque después yo me pueda divorciar y rehacer mi vida y todo un montón de cosas, pero va a marcar mi vida para siempre, porque eso va a quedar como algo establecido dentro de la trayectoria de mi vida. Y Dios me lo quiere librar, si soy creyente. En el mundo muchas veces no tuvimos la sabiduría y hay muchas personas que lógicamente cometieron errores. Y Dios no va a juzgar a eso. Ahora, si yo soy creyente, tengo el Espíritu Santo, busco la santidad de Dios y empiezo a tomar decisiones malas, y bueno, o sea, las consecuencias las voy a pagar. Pero no porque Dios sea malo, porque estoy haciendo un pacto con el diablo. Es lo que dice Corintios, ¿no? ¿Qué comunión tiene Cristo con quién? Con Belial. Y yo digo, sí, acepto por esposo a Belial. Dice, tengo por suegro a Satanás, decía uno. Me tomé una decisión bastante importante.
hacer un pacto. ¿No es cierto? Entonces dice, bueno, guarda, las consecuencias. Fíjense en el capítulo ahora 5, versículos 9. Dice, para que nos des a los extraños, ¿qué? Tu honor y tus años. ¿Cuántos años de vida se pierden? ¿Cuántos años? El tiempo corre, tiqui, tiqui, tac, decimos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos años a veces de vida, de juventud, de cosas que se podían hacer para el Señor se perdieron en esos años, porque los tenía el cruel, los tenía el cruel, dice. Y una persona, el cruel, el ingrato, vino para matar, destruir, y a veces vos decís, che, pero la otra pareja que es del mundo no pasa las cosas que yo paso. No, lógicamente, porque no son cristianos, entonces Satanás no va a tener ningún problema. Pero si vos sos cristiano, va a tratar de destruir lo más que pueda. No hablo solamente de la parte exterior, estoy hablando de la parte moral y del alma, ¿no es cierto? Heridas del alma, que uno ve a personas después de 40 años en la iglesia y todavía esa herida y la falta por ahí de autoperdón. Sabe que Cristo lo perdonó, pero todavía no pueden perdonarse a sí mismos, ¿no? Esas heridas crueles, dice. Porque aún la obra de Cristo, y uno entendiéndola, pero es algo interno, ¿no es cierto? Algo del corazón, del alma. Dice, para que los extraños, versículo 10, no se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Y gimas al final de tu vida, cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Porque seguramente Dios en algún momento te habló, te dijo, che, mirá, esto no es. Y ahí lo empezamos a humanizar a Dios. Lo empezamos en el nombre de ese amor, en el nombre de esa necesidad que yo tenía carnal, ¿no es cierto? En el nombre de esa sed que quizás yo tenía, sexual o lo que sea, de hacer pactos que no tienen que ver con Dios y que lamentablemente después nos producen esas tres consecuencias. Los años perdidos, los bienes perdidos y la salud perdida. Es increíble, ¿no? Pero se produce de esa manera. Son años que se pierden, dinero que se pierde, bienes y salud que se pierde. Yo me acuerdo perfectamente porque el Señor, o sea, cuando yo hablo de esto no estoy hablando de un nivel súper espiritual, que sino como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, ¿no? El pecador primero. Pero cuántas veces el Señor me libró de ciertas situaciones, aún en su gracia de yo tener compañeros o parientes que me decían, che, vení, vamos para allá, estando en el mundo, ¿no? Veníamos para allá y andemos y hagamos tal cosa. Y a veces el Señor, aún siendo, yo digo que aún no conociéndolo a Él, el Señor ya me conocía y me libraba, ¿no? Porque por ahí íbamos a un lugar y estaba cerrado. Y íbamos a hacer macana a otro lado y no encontramos. Entonces, hasta que después cuando conocí al Señor dije, menos mal que todo lo que me libró el Señor. Porque yo veo esas personas hoy en día y se cumplen estas tres características. Perdieron sus años, perdieron sus bienes y perdieron la salud. Hombres destrozados, sin vida familiar, con hijos desparramados por todo lado, sin tener, como diríamos ahora, dónde caerse muerto, porque perdió todos sus bienes frente a las mujeres ajenas, digamos, o a los hombres ajenos, pérdidas materiales, pero lo más importante, porque lo material de última no lo vamos a llevar al cielo, pérdidas espirituales, ¿cierto? Pérdidas espirituales. Por eso joven, por eso matrimonio, por eso persona que somos como cristianos, qué bueno es mantener el objetivo claro en cuanto a la pureza sexual, ¿cierto? Porque de esas cosas dice, aborrecí el consejo, menosprecié la reprensión. Y el versículo 13 dice, no oí la voz de ¿quiénes? De los que me instruían. A los que me enseñaban, no incliné mi oído. Mirá, no te conviene. Y lo que he visto en este tipo de casos, por eso, qué importancia, porque todo tiene que ver con todo, qué importancia de pertenecer a una iglesia. La pertenencia a una iglesia, con todos los defectos. Porque no hay iglesias que uno pueda llegar y
Y si llego y la iglesia es perfecta, no voy yo, porque la voy a arruinar. ¿Por qué? Porque el pastor me conoce. Los hermanos me conocen y saben. Entonces, cuando yo pido al pastor que me conoce, al anciano que me conoce, y el anciano me dice, no, mirá, esperá, no, mirá, cuidado, no, mirá, oremos, no, esto no es de Dios. ¿Sabe qué hace la persona? ¿Sabe qué hace la persona? Se va a buscar a otro pastor. Se va a otra iglesia. Se va a otro lugar donde desconozcan la mayoría de la trayectoria para buscar que Dios bendiga esa acción. Y a veces llegan personas a la iglesia con su propia historia y después uno indaga y dice, no, porque yo en la otra iglesia, y vos decís, pero no, pará, me está contando la mitad de las cosas. La importancia del sabio consejo, ¿no? En el lugar donde yo pertenezco, porque me conocen. Ustedes me conocen a mí, yo los conozco a ustedes. Entonces, ¿qué mejor en el concepto de la iglesia, el sabio consejo en ese tipo de decisiones? De noviazgo, de matrimonio, de divorcio. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces uno ha ido al pastor? Mire, tengo este problema. Mi matrimonio no, porque es feliz. No. Pero muchas veces uno acercándose, y yo créanme, mi pastor siempre me dio consejos excelentes, aunque él a veces estaba en pecado. Pero los consejos que él me daba me decía, mira, esto es así, bueno, y no me gusta, no, es así. Bueno, está bien. Está bien. Porque dice, no oí la voz de los que me instruían, a los que me enseñaban no incliné mi oído, casi en todo mal estado en medio de la sociedad y en medio de la congregación. Afecta la sociedad y es la más cruel. La sociedad es la más cruel, porque es la que señala, la que marca. Mirá, no iba a la iglesia este. Porque es Satanás, ¿no? El acusador. Pero también dice de la congregación. Se afecta. Vimos cuando predicó Horacio el pecado de Acán. Costó la muerte de muchos inocentes. Y decíamos nosotros, pero ¿por qué no se murió Acán en la batalla? Pensaba yo, ¿no? Cuando predicaba Horacio. Decía, ¿por qué no fue en la batalla? Se murió y yo dije, bueno, este murió por el pecado. Pero los que fueron a pelear en el nombre de Jehová y no sabían nada y murieron. Pensamos lo que es el alcance a veces de mis decisiones. O sea, cómo casi todo el mal estado dentro de la sociedad y dentro de la congregación produce muerte. El pecado produce muerte. Siempre produce muerte. Cristo lo perdona y lo santifica, pero la consecuencia, yo siempre digo, la consecuencia va a estar. Si yo mato a una persona, voy a ir preso por asesino, aunque Dios me perdone. Es cierto que a veces en su gracia hay cosas que Dios les retiene, pero si en el Antiguo Testamento no las retuvo, en el Nuevo Testamento no va a empezar como que Dios aflojó, o como que Dios, bueno, dijo esta vez lo vamos a hacer más fácil. No, es igual. Él dice, casi todo el mal he estado dentro de la sociedad y dentro de la congregación. Y empieza el consejo, que con esto vamos terminando, para los que estamos casados. Bebe el agua de tu cisterna, los raudales de tu propio pozo. Derrámense afuera tus fuentes y tus corrientes de agua por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, alégrate con la esposa de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, en su amor, recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Un hijo de Dios que lee proverbios, créame que los previene del adulterio. Yo le digo, lean proverbios, porque muchas veces, frente a eso, me aconsejaron, ¿por qué no te lees proverbios un poquito? Y yo le digo, no. Y me dicen, porque lo que para vos va a ser un día, porque para esa persona que estuvo con vos va a ser una noche, para vos va a ser toda la vida. Esa cana al aire, ese desliz, ese pecado, no sé, esa aventura, en el cristiano va a ser un antes y un después. Entonces, qué importante. A los jóvenes, la prevención, y a los matrimonios, la santidad, ¿no es cierto? Conviene a tu casa, a tu matrimonio. Dice,
alégrate con tu esposa. Podemos ir a pasajes de la Biblia, ¿no? Que dice, no os neguéis el uno al otro. Y bueno, por ahí puede haber charlas matrimoniales. Yo no me voy a meter en cada matrimonio, porque cada matrimonio es distinto, pero muchas veces la excusa de los adulterios fueron porque en el matrimonio no encontré la satisfacción o me cubrió mi necesidad. Bueno, ábrelo. Si la persona es cristiana, van a llegar a un acuerdo. La única forma, lo voy a hablar así en palabras porque hay muchos chicos, pero es, bueno, únicamente que esté orando. Entonces, si tiene un matrimonio que está orando mañana, tarde, noche, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, está orando, bueno, ahí dice, no van a tener aflicciones, pero después van a tener necesidades. Entonces, el matrimonio lo tiene que solucionar, lo tiene que hablar. El joven lo tiene que poner en las manos del Señor. Ni hablar de otros temas que lo podemos hablar en el tema de jóvenes. Porque dice, el camino del hombre está ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Una de los grandes excusas, podríamos decir, y lo que pasa es que yo no tenía esto. Lo que pasa es que me faltaba, lo que pasa es que o en mi matrimonio o en mi vida necesitaba esto. ¿Y saben qué? Está diciendo de que en realidad Dios no es suficiente. Con esa acción, lo que estoy diciendo, la verdad que todo lo que decía Dios, que va mi pastor, que me suple, que toda la necesidad, bueno, en esta área la verdad que Dios no es suficiente. No lo decimos de esa manera, pero a veces justificamos una mala acción diciendo de que, como que, bueno, Dios no me había provisto, no me había dado lo que yo necesitaba. Y créanme que como Dios me conoce, justamente si no me lo daba, era porque iba a ser lo mejor para mi vida. Entonces yo tomo la decisión, la arruino. Dice, versículo 21, pues los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, Dios nos está mirando, Él concederá todas tus veredas, prenderán al impío sus propias iniquidades y detenido será con las cuerdas del pecado, Él morirá por falta de corrección y errará por la grandeza de su locura. Termina como un loco. La verdad que estás loco. Lo que vos hiciste es una locura. No tuviste en consideración nada. No pensaste todo lo que Dios te venía diciendo. Viste que Dios te decía, viene el misil, ahí viene el misil, ahí viene el misil, ahí viene el misil. Y vos decís, no, me corro para acá, me agrupo acá. No, vengo para acá, vengo para acá. Cuando llega el misil, Dios te dice, mira, yo te avisé, yo te lo dije, yo traté de aconsejarte, traté de avisarte, pero bueno, tomaste una decisión y la falta de esa decisión es una locura, ¿no es cierto? Y dice que va a ser detenidos con cuerdas de pecado. Un tema para tratar es cuando uno cae en lazo del diablo. Haga algún estudio y vea cuando dice que cuando el diablo tiene enlazado. Aquellos que son del campo, cuando un animal estaba con el lazo, ¿qué pasa? ¿A dónde va? No va a ningún lado. Yo tenía un tío que él podía agarrar 2 corderos, viste, con un solo lazo. Y jugaba una apuesta. Y largaba los corderos y dice, yo agarro 2, con un solo tiro, agarro 2. Digo, ¿cómo? Yo no agarraba ni nada con uno, pero él agarraba, pum, y agarraba 2 patitas, tic, y ahí quedaba, listo, se terminó. Y esos 2 pasaban a la parrilla, ¿no es cierto? Porque él decía, bueno, una precisión tenía. Eso nos demuestra cuando nosotros nos enredamos en el pecado. Dios dice, pisá ahí que no pasa nada, dale, tirate ahí. No, tirate el pináculo que soy hijo de Dios. No, tirate que Dios va a mandar a los ángeles. No, tirate. Y una vez que agarró el lazo, tac, dijo, esto es mío. La gracia de Dios restaura, la gracia de Dios limpia, pero las consecuencias sociales y congregacionales van a quedar. Qué bueno, hermanos, que frente a esta advertencia, si vos estás pasando alguna situación personal, joven o matrimonio, podemos tomar la decisión de decir, bueno, Señor, guardame, ayúdame, o hablarlo en tu matrimonio, o descansa en el Señor. Vamos a pasar al tiempo de oración ahora.